Listo. Creo que les va a pedir permiso a ustedes. A ver. Sí, sí sale, hay que darle entendido. Ajá. Norita, ¿te salió? Sí, listo. Ok, aquí dice que debe estar grabando. Vamos a ver porque yo... Grabando, dice grabando ya. Dice, ok, vamos pues. Hola, hola. ¿Cómo está mi amada familia, mis amigos, hermanos suscritos, a todas aquellas personas especiales que hoy se conectan con nosotras para aprender un poquito aquí entre nos por primera vez? Hola, Mili. Hola, Norita. ¿Cómo Hola, están? Adelaida, Hola, Nora. Ade. Feliz. Hola. Feliz día. Qué bueno, muchachas, que estamos aquí en este nuestro primer tema. Yo estoy emocionada, yo no sé ustedes, pero el corazón me hace taca, 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 taca. Estoy muy contenta. Igual, Ade, igual. Feliz de que llegó este día para compartir con toda nuestra comunidad y esas mujeres maravillosas que van a compartir con nosotros sus experiencias. Y bueno, vamos adelante, como quien dice. Súper Así es. contentas, de verdad, de este inicio y de este súper temazo que tenemos hoy, súper importantísimo, de verdad que, wow, no se lo pueden perder. Es un honor, Adelaida, que estés con nosotros hoy compartiendo ese maravilloso tema tan importante en estos momentos. Gracias, Norita. Así es. Bueno, es un tema esencial para todas las familias, todas esas mamitas y papitos que están siempre preguntándose, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cómo estoy educando a mi hijo? ¿Realmente voy encaminado o me hace falta ayuda, no? Y bueno, nuestro tema de hoy es ¿padres con autoridad o padres autoritarios? Esa es nuestra pregunta de hoy. Es la pregunta que se deben estar haciendo todos los papitos y mamitas en casa. ¿Soy un papá autoritario o soy un padre con autoridad? Y bueno, lo primero que hay que hacer es primero identificar el término, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad? Entonces, la autoridad es lo que nosotros podemos ejercer en un momento determinado para poder guiar a un grupo de personas, así sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, o en cualquier área de desempeño, ¿verdad? Es ese poder que podemos ejercer en ese grupo o en esas personas para poder guiar, para poder introducir, digamos, una disciplina o cualquier otra actividad. Pero fíjense que yo quisiera un poquito también tocar algunos términos que nos enseña la Biblia con respecto a la disciplina y nuestros hijos, ¿no? La educación de nuestros hijos, porque generalmente nosotros pensamos que tenemos una confusión entre ejercer la autoridad, a veces como padres decimos o nos podemos preguntar, ¿será que estoy siendo muy fuerte? ¿O será que de verdad le debo exigir a mi hijo? ¿O está muy pequeño para exigirle? ¿O mi hijo hay que dejarlo libre, tranquilo, hasta que ya sea grande y cuando sea grande le enseño? O sea, hay muchas preguntas que se hacen los papás con respecto a esta parte de autoridad en los niños, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo, me gustaron dos versículos, versículos bíblicos que siempre me gusta usar, ¿no? Cuando son temas de disciplina. Y el primero se los voy a leer ahorita y dice así: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Eso lo conseguimos en Hebreo 12:11, ¿no? Fíjense lo importante que es esta parte de lo que es la disciplina en nuestras vidas, no solamente para nuestros niños, sino nosotros como seres humanos. Y tenemos también la otra que me gusta mucho y es la que más uso y dice, en Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fíjese lo importante que es esto, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una tendencia a consentir, a dar, sin que el niño se acostumbre a que hay cosas en las que él debe merecer, ¿verdad? Que él debe esforzarse para lograr.
y empezamos a consentir a ese niño sin disciplinar, sino puro amor, puro amor, puro amor, puro amor, sin control. Tenemos a ese niño que es caracterizado en la Biblia como ese consentido que cuando sea grande o en cualquier momento puede avergonzar a su madre, ¿verdad? Porque no ha tenido los límites para poder indicar un respeto. ¿Qué les parece eso, muchachas? Bueno, Adelaida, tocas estos dos versículos y a mí me retrotrae a mi madre y digo, wow, estoy pensando aquí, recordándole, digo, qué sabia era. Porque aun cuando ella ejercía la disciplina, yo no lo entendía. Y posiblemente, obviamente, de niña me molestaba. Pero ya ahorita mujer, casada, madre, wow, cómo recuerdo esos consejos y esas disciplinas que yo ahorita aplico con mis hijos, porque de verdad que las madres son sabias. Y de verdad que esos versículos, qué lindo saber y conocer esas palabras para atesorarlas por el bien de nuestra familia, pero sobre todo por darle la mejor crianza a nuestros hijos. De Así verdad que es. lindo. Nora, fíjate que tú lo dices, las madres son sabias. Siempre hemos escuchado esa parte que dicen que no hay un manual para ser madre. En estos tiempos donde tenemos internet y tenemos todo, tenemos leyes que a veces no nos permiten disciplinar a nuestros hijos. Más bien nos privan de que nos críen, tal vez como nos criaron a nosotros en nuestro tiempo, que no existían ningún tipo de, menos de internet, ¿verdad? Pero fíjate que sí son sabias y que uno no las entendía. Por lo menos yo me acuerdo en mi infancia de que mi mamá es una persona muy estricta, cariñosa, pero dentro de su amor que nos ofrecía como madre y que estaba aprendiendo en el proceso, ella era muy estricta y muy disciplinada, y fue lo que yo entendí después de que tengo yo mis sobrinas, que criamos a mis sobrinas con mi hermana, con mis hermanos, de que ellas lo que hacían era protegernos. Con su cierta rigurosidad nos protegían y siempre estaban pendientes era de que no nos faltara y no nos ocurriera nada. Después que uno tiene esa parte familiar, que tiene hijos y esa conexión de proteger, es que uno entiende todo lo que nos enseñaban nuestras madres o nuestros padres en su momento. Y a Así ver, es. Mili, ¿de qué recuerdan ustedes? ¿Cuál era como que la palabra mágica que usaban nuestras madres para disciplinarnos? Mili, Ay, ¿qué recuerdas tú? las ¿Qué mías te eran enseñaban? A las mías eran muchas, las mías eran muchas. Mi mamá, nosotros nos somos 3 hermanos y nos llevamos 6 años cada uno. Entonces, cuando le tocaba una explicación a mi hermana mayor, me decían, siéntese usted ahí, y así yo no entendiera, yo parecía a veces un perrito así cuando levanta las orejas y no entiende lo que estaban explicándole. Entonces pero tenía que aprender la lección, y bueno, pero eso me permitió, ser un poco madura, ser consciente, entender, y bueno, yo creo que, no tan rigurosamente, pero yo creo que más de uno se acordó del palito de guayaba, de la chancleta y de la y nos vemos en casa. Ok, entonces, Cierto, que en cierto. ese tiempo se usaban, pues, porque como les dije, ahorita existen algunas leyes y algunas normas que no permiten que los padres afloren ese tipo de aprendizaje, y que tampoco es lo ideal, porque vamos Claro, evolucionando en el aprendizaje, y siempre, como les dije, fue un aprendizaje con amor dentro de así todo. es. Y bueno, pero yo creo que muchos se identifican con aquel tiempo en ese momento. Yo por lo menos en mi caso, bueno, tuve una mamá muy trabajadora, una mamá que me dejó una enseñanza incansable de lo que es realmente el amar a sus hijos, ¿no? Todo lo que entregó en vida por nosotros, ¿no? Me toca el corazón en este momento, Norita, con esa pregunta, porque me hace recordar tantas cosas sobre mi madre, ¿no? Mi madre era una persona súper pura, en ese sentido, jamás realmente yo no recibí ningún tipo de agresión física por ella, ¿no? Siempre, pobrecita, tenía que trabajar tanto y habían, prácticamente la autoridad la ejercía era mi hermano, ¿no? La autoridad la ejercía mi hermanito Leo,
que realmente estoy muy agradecida que él haya asumido ese rol que, aunque tampoco tenía a mi padre vivo, él lo asumió de una manera tan linda y tenía un compromiso conmigo, ¿no? De vida. Y yo creo que todavía por ahí siempre lo fastidio con cualquier recomendación o cualquier orientación. Todavía a estas alturas de mi vida, si él me dice algo, yo lo tomo, ¿no? Y él me decía, yo recuerdo claramente que él me decía, siéntate que tenemos que hablar. Y yo, ya cuando me decía, siéntate que tenemos que hablar, ya viene Leito con su sermón. Ya viene Leito con su sermón, ¿ahora qué voy a hacer? O cuando era más pequeña, yo estaba abajo compartiendo con unas amiguitas, me acuerdo que siempre tenía un tiempo limitado para todo, para hacer mis cosas, ¿no? Y a él no le gustaba que yo estuviera mucho tiempo abajo en el parque donde nosotros vivíamos. Entonces, yo siempre mis amiguitas, ahí viene Leo. Y yo cuando venía, ahí viene, y me hacía así, sube con el dedo. Y yo, ay, Dios mío. Siempre me decía, y yo, ahí viene Leo, ay, ¿qué hago? No, y a veces me decía, escóndete, escóndete, pero yo de verdad no fui capaz nunca No. a esa edad, pues sí, tuve mi tiempo de rebeldía en la adolescencia, pero a esa edad jamás fui capaz de decirle a mi hermano o esconderme, ¿no? Siempre le hacía caso, pues, me decía, Ujú. sube, y yo, Sí, ya uno entendía las señales, ya uno entendía las señales. Mi mamá es muy cariñosa, es muy cariñosa. Como les dije, ella es muy rigurosa. Mi papá también es un amor. Yo creo que ellos son como el yin y el yang. ¿Entiendes? Entonces ya. ellos sabían cómo equilibrar la parte de nuestra educación. Y así como decía tu hermano, sube. Yo tenía mis amigos, yo estaba en la universidad y nosotros a veces salíamos de clase muy tarde. Entonces mi mamá era muy precavida en eso y nos iba a buscar. Entonces, a veces yo estaba al final de la clase y mis amigos me tocaban y me decían, Mili, ¿qué? Y esa no es tu mamá que está allá abajo. Y ellos se asombraban de ver que una mamá fuese a buscar a los 20 y pico de años a su hija a la universidad a las 9 de la noche. Entonces eso para mí era normal y ellos me decían, porque en ese tiempo existía la palabra sometida, sometida, sometida y yo lo que hacía era reírme. Y bueno, fíjate que qué bonito, a veces es eso, Adelaida, que mi mamá llegó a establecer una conexión y una comunicación muy bonita con mis amigos y eso es importante porque te permite conocer el pensamiento, la actuación de tus hijos y saber si están siendo bien guiados, si están bien y poder corregir en el proceso, creo yo. Eso fue lo que yo viví entonces y yo lo que hacía era reírme. A veces me decían, vámonos a un juego de béisbol. Y yo decía, bueno, sí. Y mi mamá venía en camino y yo, vámonos para la casa, hija. Yo le dije, no, mamá, vamos a un juego. ¿Qué? ¿Vamos a un juego de béisbol? Sí, bueno, vámonos. Y ella se vería conmigo y disfrutábamos las dos, así era. Y tú, Norita, cuéntanos. Bueno, sí, realmente, escuchándolas a ustedes, recuerdo mucho, en mi caso, mi mamá quedó sola con 5 niños y yo la veía como un general. O sea, yo a mi mamá siempre la vi de niña como un general. Pero ya ahorita, mujer, que tengo hijos, ¿no? Y comienzo a entender, porque mira, detrás de una acción hay una situación. Y Ujú, gracias a Dios que mi madre fue así, porque una mujer sola con 5 niños no es fácil. Si ahorita en la actualidad tenemos uno, tenemos dos y nos ponemos las manos en la cabeza, ¿qué hago? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? ¿Será que lo castigo? ¿Será que no? Entonces, es no necesariamente necesitas tener un título universitario para poder guiar a tu hijo. No necesariamente tienes que ser, ay no, porque seguramente son especialistas, salieron de la universidad, tienen no sé tanta maestría y por eso es que su familia es paz, amor y sus hijos son unos modelos. No. Claro. Fíjate tú que tomando esas dos lecturas que hizo Adelaida, qué significativas y que te llevan y te motivan a seguir, porque cuando se siguen los mandamientos, cuando se hacen las cosas como debe ser, realmente se logran resultados. De verdad que yo hoy estoy agradecida de mi madre, de esa general que yo tuve. Crecí sin trauma,
Ujú. Crecí sin ningún tipo de problema psicológico, con Ya. autoridad, sin sobreautoridad, claro está. O sea, siempre mi madre nos respetó nuestro nivel de aprendizaje y nuestras Ujú. edades, porque somos diferentes, cada Sí, uno, señor. somos 5 y éramos diferentes. Pero es la sabiduría que toda madre debe tener y que cuando la pide le llega para lograr la crianza y la autoridad correcta que se debe tener con tus hijos. Así es. Fíjate que, Norita, ustedes que han aportado, ¿no?, a esta conversación sobre sus experiencias personales, ¿no? Me imagino que detrás de esa pantalla hay mucha gente con muchas otras experiencias, ¿no? Entonces, la idea es que entendamos, papitas y papitos, perdón, y mamitas, que no debemos tener miedo al disciplinar a nuestros hijos. No debemos tener miedo cuando sintamos la necesidad de poner autoridad a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos no nos van a dejar de amar por eso. Es decir, nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre el amor y el control, el amor y la disciplina, el amor y la autoridad. O sea, nosotros no podemos dejar de implementar una autoridad dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Porque ya sabemos que las consecuencias van a ser nefastas, tanto para dentro del hogar como para afuera, porque los niños van a tener un mundo exterior también, no solamente es el mundo que está en nuestros hogares. Entonces, el mundo está hecho de normas, de seguir Ujú. instrucciones, Ujú. de seguir una disciplina en cualquiera de donde te vayas a desenvolver, en la escuela, en el liceo, en el trabajo, en todo su proceso de vida. Entonces nosotros no podemos pretender que un niño no tenga normas dentro de nuestra casa, que nosotros no podamos ejercer nuestra autoridad como padres. Entonces, una cosa es el amor y otra cosa es el control. Una cosa es el amor y otra cosa es la autoridad. Y las dos deben manejarse perfectamente en equilibrio. No con esto quiero decir que nosotros podemos abogar un maltrato físico o un maltrato psicofísico en los niños, ¿verdad? Nosotros no podemos avalar esas cosas, pero sí debemos ser padres con autoridad. Ya después vamos a hablar sobre el autoritarismo, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de la autoridad, de ejercer el rol que nos pertenece. Nosotros somos padres, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, nosotros no somos los hermanos de nuestros hijos, nosotros no somos, no, nosotros somos padres y como padres debemos ejercer autoridad, disciplina para que nuestros niños sepan cuáles son los límites, hasta dónde van a llegar. Si nosotros no ejercemos autoridad, vamos a encontrar niños que golpean a los padres, van a encontrar niños que avergüenzan, como dice la Biblia, van a encontrar niños los que insultan a los padres, donde no tienen una relación social apropiada con los demás porque quieren ser lo que ellos quieren ser y punto, los que ellos quieren hacer y punto. Y eso no puede ser. Tenemos que enseñar a un niño a tener esos límites para que esté claro en cómo se va a desempeñar en la sociedad. Por supuesto que sí, vamos a darle la oportunidad al niño a que se exprese, a que se comunique, a que dé su punto de vista, a que reaccione, ¿verdad? Pero también nosotros debemos tener la fortaleza para decir no cuando tengamos que decirlo, o para decir eso no está bien, no lo estás haciendo bien y eso tiene una consecuencia. Porque si nosotros no enseñamos a los hijos a que por su conducta negativa tienen una consecuencia, cómo esa persona va a entender o ese niño va a entender que hay cosas que pueden suceder de acuerdo a las actitudes que él tome en su vida. Entonces nosotros sabemos que, creo que lo dijo Norita por allí, toda acción tiene una reacción. Eso es la ley, eso es una ley de vida. Entonces, toda acción genera una reacción. Si yo no conozco mis límites y yo no sé hasta qué punto debo respetar a las personas que están a mi alrededor, ¿cómo voy a poder tener una apropiada socialización con los demás? ¿Cómo puedo entender que no le puedo faltar el respeto a mis padres ni golpearlos? Ujú. Si yo no tengo un límite, si yo no tengo una pared que me está indicando y me está diciendo, no debo hacer esto. Entonces, eso comienza desde casa, así como los valores, queridos padres, así como los valores. Eso no se enseña en la escuela. Ujú.
¿ok? Eso lo enseñamos nosotros partiendo de nuestros hogares. Bien, pero ¿cómo? ¿Cómo ejerzo la autoridad? O sea, ¿cómo puedo ejercer la autoridad? Pues con firmeza, Ujú. sabiendo que toda acción tiene una consecuencia. Sabemos que los niños deben aprender que es una consecuencia positiva a tus actos y que es una consecuencia negativa a tus actos. Entonces no es necesario que yo le dé un golpe o que Ujú, exacto. o que lo insulte, porque hay una cosa que debemos aprender a diferenciar, queridos padres, debemos aprender a diferenciar. Cuando ejercemos autoridad, no es necesario que nosotros insultemos a nuestros hijos. ¿Eh? El hecho de que nosotros pongamos autoridad no quiere decir que nosotros vamos a tener que agarrar un cable y amarrarlo. No. Eso no es autoridad. ¿Bien? Entonces, la idea es que nosotros podamos ejercer nuestra autoridad con un tono de voz adecuado, con firmeza. No es que nosotros vamos a crear una sanción, ¿verdad? Ah, bueno, no vas a, un puber, el caso de un puber, pues, un adolescente. Ok, te voy a quitar el celular. Bien, esto que estás haciendo está incorrecto, ¿ok? Entonces tiene una consecuencia. La consecuencia es que no vas a poder salir, no vas a poder usar tu celular, no vas a poder emplear tu celular. Bien, tú eres un niño brillante, inteligente, maravilloso, yo te amo, pero eso está mal. Entonces, ahí Fíjate. estamos ejerciendo autoridad con palabras reforzadoras, estamos tratando de que el niño entienda que nosotros somos lo que mandamos, no son ellos, los niños no mandan, señores, los Ujú. niños no mandan, mandamos nosotros los padres. Entonces, al ejercer la autoridad, luego también está, porque acuérdense que tenemos también la reflexión cognitiva, ok, hiciste esto, tienes las consecuencias, ahora hablemos, como me decía mi hermano, ¿no? Llegó el momento de hablar. Entonces ahí vamos a sentarnos. ¿Qué Es, pasó? es ¿Por así. qué hiciste esto? ¿Por qué actuaste de esta manera? No puede ser. O sea, tienes que entender que lo que hiciste está mal. Y yo, como te amo tanto, debo corregirte. O sea, el niño tiene que entender que el padre cuando corrige no es que te odia, que el No. padre cuando te corrige no es que, ay, tengo un mal padre. No, por ahí hay un video espectacular en las redes que dice la mamá más mala del mundo. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Sí. O sea, la mamá más mala del mundo, la que te decía recoge los platos y lávalos. La mamá más mala del mundo que te decía que te tenías que bañar. La mamá más mala del mundo que te ponía los límites, ¿no? Gracias a Dios que tuve la mamá más mala del mundo que me enseñó a ser una persona disciplinada, a poder controlar mis emociones, a poder socializar con las personas que están a mi alrededor. Entonces es eso, nosotros no somos malas, somos madres con autoridad, madres con disciplina y que también damos amor, porque también los tiempos de amor tienen que existir, Claro. el abrazo con tu hijo, el reconocer cuando hizo algo muy bien, el reconocer que si tiene una norma dentro de la casa o un hábito y lo está ejerciendo bien, tengo que abrazarlo, tengo que decirle estoy orgullosa de ti, te quiero, te amo, besarlo. O sea, eso está tácito. Pero lo que más está careciendo esta sociedad actual es de padres con autoridad, porque tenemos los extremos, desafortunadamente. Sí tenemos personas que manejan muy bien su autoridad, claro que sí, pero también tenemos padres que o se van al extremo de ser autoritarios o se van al extremo de no tener ningún tipo de autoridad. Y nosotros tenemos que, como decía Mili, no es que nacimos con un manual, o Adelaida porque es especialista, es psicopedagoga, Adelaida estudió y por eso es que no, porque también hay cosas que nos dice nuestro instinto maternal de cómo Ujú. educar. También debemos investigar, también debemos de buscar información, de buscar ayuda. No tenemos Sí, que tener miedo muy como padres importante. de buscar Ujú. una orientación con un coach, con una psicopedagoga, con un psicólogo, o sea, con un terapista. No debemos tener miedo a tener la necesidad de hacerlo porque tenemos que quitarnos esa tilde de mente de que no, que cuando yo voy a un psicólogo, un psicopedagogo, un coach es porque tengo un problema grave. No, Ujú. no, No. necesito orientación y en este momento de mi vida que tengo esta debilidad que estoy enfrentando, necesito ayuda. Entonces, papá y mamá, cuando ustedes requieran de una ayuda, Búsquenla. búsquenla, sin Búsquenla. vergüenza, sin pena, Ujú, ujú. ¿ok? Debemos buscarla porque somos seres humanos.
y tenemos que aprender a cómo manejar cada situación en la que nos desenvolvamos, ¿ok? Entonces no tengamos miedo. Antes de pasar esa parte de padres autoritarios, no sé si ustedes quieran agregar algo a este Sí, efecto de sí, la autoridad en los hogares, muchachas. Adelaida, es muy importante también lo que tú dijiste. Cu- Entre padre, madre e hijo hay una conexión muy fuerte. El hijo descifra a su madre, ya sabe cuando su mamá le está pidiendo que haga algo y es que lo debe hacer, y y ella sabe las actuaciones de su hijo. Entonces, en esa parte que tú dices que debemos enseñar ética, valores. Yo siempre explico porque la gente confunde ciertos conceptos. La ética es el compromiso que yo tengo con esos valores que me enseñaron. Y es mi respeto como ser humano. Y los valores son todos, es mi compromiso con la sociedad y tiene que ver con la honestidad, el respeto hacia otros, ¿verdad? Mi autoestima, la solidaridad. Entonces, es importante enseñar a los hijos que existen los espacios, el momento, y existe el comportamiento para ese momento, que es lo que se llama la disciplina. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de que creemos nuestros hijos disciplinados no quiere decir que somos las madres que siempre estamos mandando. No, existen maneras, técnicas o herramientas con amor, expresándole amor a tu hijo, que pueden hacerlo que sea disciplinado. He visto a veces personas que dicen, no, que cómo tú vas a decirle a tu niño que de tal edad que arregle su cuarto, que recoja sus juguetes. Pues si ese es un niño, no, él no está entendiendo, no, ya él tiene conciencia y ya está aprendiendo, está en esa fase de aprendizaje donde se le está enseñando, se le da una instrucción, se le enseña cómo se puede hacer, y ya él va adquiriendo ese hábito. ¿Por qué? ¿Qué es la disciplina? Un hábito, un hábito. Y si creamos hábitos con amor, con respeto, ¿verdad? Como tú dices, no somos amigos de nuestros hijos. ¿En qué momento nos convertimos amigos de nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces, claro que sí, estamos allí siempre para escucharlos, para observarlos, para guiarlos, como tú dijiste en el momento. Pero sí se puede. Y si no podemos hacerlo, sentimos que no podemos hacerlo porque capaces somos todos, pero sentimos que no tenemos el conocimiento o la guía, entonces hacemos como tú dices, vamos a buscar a la persona que nos puede ayudar y apoyar para ese proceso. Mili, fíjate una cosa, ya que tomaste esto bien, es importante recalcar lo siguiente. Fíjense, nosotros no podemos, a veces confundimos esa parte de la amistad, eso que estabas hablando ahorita. Ujú. Confundimos esa relación porque decimos, bueno, uno, si le digo a mi hijo que no, oye, me va a odiar, no va a tener un buen recuerdo de mí. A veces hay padres que dicen eso. Y hay otro que dices, eh, ¿cómo hago para disciplinar a mi hijo? Mejor es que, pero es que yo tengo que, él tiene que decidir. No, Entonces, tú pones a un niño de 7 años, de no, 6 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, de 11 años, o sea, lo pones a decidir. No, o sea, hay unas cosas que tenemos que aprender a hacer, a escuchar a nuestros hijos, ujú, escuchar su punto de vista, ujú, ¿ok? Y llegar a un acuerdo. Pero ellos ujú. no son los que van a tomar la decisión, porque ellos ahorita no son capaces de tomar una decisión por criterio personal. Ah, no, espérate, decide, ¿vas a comer o no? No, No. esto no Ah, bueno, funciona. no como. ¿Entiendes? Ah, decide, ¿vas a ir a la escuela o no? No, es que yo no quiero la escuela. No, mejor no lo lleves. Ah, no, hay cosas que sí pueden decidir, un deporte que les guste, otro que no. O sea, tenemos que aprender a diferenciar qué decisiones van a tomar nuestros hijos que van a ser trascendentales para ellos y qué decisiones tenemos que tomar nosotros como papás. O sea, hay cosas que podemos llegar a acuerdo con ellos entre en la función de sus decisiones, las decisiones que van a tomar. Pero es que la última palabra la tiene que tener la autoridad, no la puede tener el hijo. Nosotros tenemos que inducir, como decía Mili, con amor a ese terreno donde nosotros lo queremos llevar y con explicaciones y tratar de decirle esto va a ser de esta manera porque va a ser así.
¿entiendes? Entonces ya, ok, es verdad. Llega un momento que los puberos y adolescentes entienden cuando hay autoridad. Pero si tú ya los dejas decidir en todo, ya ellos se van a acostumbrar que no, yo soy el que digo, yo soy el que mando en esta casa. ¿Ves? Entonces no puede ser, no podemos cruzar esa línea de lo que es el acuerdo entre mamá e hija. Te escuchamos, Adelaida. Escuchamos. Oye, Sí, Adelaida, de verdad que has tocado puntos muy interesantes y Mili. De hecho, qué bueno que ya es hora de derribar esa falsa creencia que cuando es que creemos que estamos enfermos o tenemos una situación demasiado grave, es que debemos acudir a un especialista. No, no es así. El tener salud mental es importante para todos. Tú como madre, como padre, como hijo, es importante la salud mental. Y para eso tenemos nuestros profesionales, llámese coach, llámese psicopedagoga, llámese orientadora, psicólogo. Ellos son nuestros especialistas que cuentan con las herramientas porque han tenido la oportunidad de estudiar y que de seguro nos pueden brindar o aportar esas cosas que nos pueden dar los resultados que nosotros queremos. Como decía Mili, a la autoridad hay que exigir teniendo en cuenta que no podemos sobreexigir. Debemos tener en cuenta también la edad de nuestros hijos. Entonces, por eso es que hay madres que a veces como que se estresan porque no es lo mismo, como decía Adelaida, un niño de 7 años a uno de 15 años, señor. La autoridad es Claro, diferente, la Sí. exigencia totalmente. es totalmente diferente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ponernos al nivel de nuestros hijos en cuanto a lo que decía Adelaida, el hablar, el verlo, el escucharlo, tomando en consideración la edad. Entonces, vamos a exigir sin sobreexigir y no olvidemos nunca la autoridad. De verdad que es súper interesante. Y hacerles un llamado a todas las madres y los papitos. Este canal está hecho con una finalidad. Señores, estamos acá, hemos sido bendecidas con, con la parte de estudios, con tener algunas especializaciones y venimos a hablar desde nuestros resultados, desde lo que nosotras estamos haciendo en nuestros medios, en nuestro entorno, en nuestra familia, que nos está dando resultados y queremos compartirlos contigo. Qué interesante que así como tú que estás hoy viéndonos hoy, sepas que todos los jueves a las 19 horas tendrás una cita con nosotras entre nos. Así Así es, es. una de las cosas, Adelaida y Nora, entonces, ¿se puede ser un padre autoritario o democrático o lo que llamamos permisivo o con autoridad? Listo. Fíjate una cosa, yo siempre uso el término, mejor dicho, de padre nutritivo. Siempre he usado ese término en cada una de mis charlas. El padre nutritivo, ¿verdad? El padre nutritivo es ese padre dispuesto a enseñar a sus hijos la emocionalidad, dispuesto a poner autoridad, pero también tener una buena comunicación. Es ese padre nutritivo el que sabe hacer un equilibrio entre la disciplina y el amor. Ese padre nutritivo es el que nutre de fortalezas a sus hijos, de que orienta, escucha, Ujú. orienta. Eso básicamente es digamos que los primeros factores que debe ejercer un padre, una madre, ¿no? En este caso. Nosotras debemos entender que diferenciar lo que es el autoritarismo, lo que es ese padre, no tanto la democracia, ¿no? Porque también la democracia tiene sus límites, sabemos, ¿no? Ujú. Lo sabemos reconocer como adultos, pero la idea es que nosotros seamos esos padres nutritivos, esos padres que pueden escuchar, pueden entender, pueden tener una comunicación asertiva con sus hijos, pueden llegar a acuerdos, establecen normas, establecen hábitos, límites, ¿ok? Pero que también eh, pueden, digamos que tomar ese rol, esa batuta del hogar. O sea, que los niños sepan que no hay nada que ellos puedan hacer sin consultar al papá. O sea, yo tengo que ver primero cuál es la opinión de mi padre.
¿O cuál es la opinión de mi Ahí madre? la comunicación Caso. para mí es muy importante, Adelaida. En todos los Es básico, aspectos, en las relaciones intra básico. e interpersonales, la comunicación es muy importante y la observación. Si tú tienes, como he dicho muchas veces, cuando uno tiene un hijo, eso es un compromiso eterno. Eterno. Así sean pequeños, sean grandes, se casen, sean profesionales, hagan su vida y estén un poco apartados de nosotros porque tienen que hacer su vida. Pero la comunicación desde pequeños, enseñarlos esa parte que tú dices, que se expresen con el Ujú. respeto, ya sabiendo cuáles son sus límites, ¿verdad? Porque ahí vas conociendo. Nosotros estamos formando un ser humano, ¿verdad? Que tratamos de que sea la mejor persona. ¿Y qué es ese ser humano? Viene siendo nuestra mejor versión, porque he escuchado muchas madres que dicen, yo voy a criarme a mi hijo de otra manera y no quiero criarlo siguiendo muchos patrones de los que yo he vivido. ¿Eso es por qué? Porque siempre las madres quieren crear una mejor versión que es mejorándose ellas, porque esa es la versión que ellas tienen. Entonces, comunicarse con sus hijos, establecer temas de conversación, la mesa es muy importante, no sentarse en la mesa todos con el celular o el celular al lado, no, sentarse como unidad familiar, así sea madre-hijo o padre-madre-hijo, entonces, y establecer un tema para poder ver cuál es su pensamiento, cómo sería su actuación. Son ejercicios de comunicación que serían excelentes para saber y además le permite a los padres saber cómo está su hijo. Cómo te fue en la universidad, cómo te fue en el colegio, qué hiciste hoy. Es fundamental para poder educar a nuestros hijos. Sí, sí, definitivamente sí. Yo pienso que también este padre nutritivo enseña a su hijo a ser tolerante a la frustración y a enseñarlo a ser tolerante quiere decir que no es este papá que todo lo da, no es este papá que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y todo se lo da a su hijo, ¿no? No es ese papá, ese no es el papá espléndido. El papá espléndido es el que pone límite, el que dice, esta vez no hay para eso, en otra oportunidad. Y entonces el hijo empieza a entender que hay cosas que se pueden y cosas que no. Si no lo hacemos ver que hay cosas que se pueden y cosas que no, en ejemplos tan simples como este, ¿cómo ese niño puede llegar a tener una tolerancia a la frustración? ¿Qué va a pasar con ese niño cuando alguien que no seas tú le dice que no? Ujú, ¿Eh? exacto. Entonces, eso es lo que tú te tienes que preguntar como padre. Entonces, sobre todo, esa autoridad de hacerlo tolerante también a los cambios, a que el niño, es que no, ay, ya va, espérate, y si lo cambio de escuela, y después, ¿qué pasará? ¿Cómo se comportará? Porque imagínate, pobrecito, sus amigos. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, si los niños son los primeros que son adaptables a los cambios. Los niños son fantásticos cuando se trata de socialización. Entonces, lo vivimos nosotros como migrantes, no sé, Norita, ¿qué opinas tú? Pero, por ejemplo, nosotros a nuestra hija tuvimos que hacerle un cambio radical de vida, ¿verdad? Nos vinimos a otro país, después pasó por una escuela, después tuvo que adaptarse a otra escuela, después tuvo... Entonces, son cambios a los que ellos Sí, tienen que enfrentarse porque así es Ujú, la vida cambia y nos puede cambiar. No constantemente. nos cambió una pandemia, no Ujú, nos cambió una pandemia, nos cambió una estructura de vida en un tiempo determinado. ¿Qué pasó con las personas que eran intolerantes? ujú. Cayeron en depresión, se entristecieron, no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué era lo que tenían más miedo las personas? Su salud emocional, ¿verdad? Por esta pandemia. No puedo ver a mi padre, no puedo ver a mis hermanos, no puedo. ¿Qué pasó? ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos, perdón, fuertes para la vida, adaptables a los cambios. En eso consisten los padres nutritivos. Si no lo podemos hacer, va a ser muy difícil que ellos se puedan desempeñar cuando sean adultos. Entonces, la idea es fortalecerlos desde pequeños para que ellos se puedan desenvolver apropiadamente en su futuro. Y en eso consiste el padre nutritivo. Ahora, si tenemos un padre autoritario, que lo vamos a ver, pero sí quiero escuchar la opinión de Norita en este sentido de estos cambios que a veces han sufrido nuestros, desde su punto de vista, de su experiencia, ¿verdad? Ya también como mamá, que sus hijos han tenido que cambiar, Norita. ¿Qué nos puedes sí, decir también sobre eso? en definitiva, Adelaida, este tema me llega mucho esto que acabas de decir, porque los procesos hay que vivirlos. Ujú, Mis hijos, al igual que tu hija, ya van por el tercer colegio.
Y no es porque nosotros nos paramos un día y decidimos hoy lo voy a cambiar de colegio. No, nosotros ahorita estamos viviendo un proceso. En su mayoría los que hemos emigrado de nuestro país estamos viviendo un proceso. Pero la cuestión está en ver lo positivo de todo este proceso que estamos viviendo, de todos estos cambios, cómo nos están fortaleciendo a nosotros como ser humano, cómo están fortaleciendo a nuestros hijos, como dices tú, para su crecimiento, para la tolerancia a esa frustración. De verdad que los procesos son importantes. Por eso es que invito a que vivan los procesos desde lo positivo. No tenemos que verlos como un castigo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, Exacto. vamos a verlo desde lo positivo. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué me está quedando? Estos procesos ya nosotros hemos vivido en 3 provincias y por eso prácticamente hemos tenido 3 cambios. Y les digo cuál ha sido positivo. Donde he llegado he conocido gente maravillosa. Mis hijos han llegado a colegios que gracias a nuestro Padre Celestial han llegado con bendiciones, han llegado adaptándose, han tenido nuevos amiguitos, nuevas profesoras. Entonces, cuando comenzamos a ver las cosas desde lo positivo, créanme que vamos a ver lo grande y lo importante que son estos cambios en nuestras vidas para fortalecernos como seres humanos, como madre, como familia, como ciudadanos. De verdad que, wow, qué lindo, Adelaida, que toques este tema, me encanta. Ahora, Sí, los colchones, imagínense nosotros los papás con sí, colchones. Yo me imaginaba cuando lo que decían ahorita, porque después tenemos un tema por ahí que va a ser padres helicópteros, ¿no? Pero sí, fíjense, nosotros como, ustedes se imaginan nosotros desde nuestros hijos con unos colchones, que si se cae, que se caigan en el colchón y no se hagan daño. Ya, espérate el colchón, ya. protegiéndolos. No podemos estar con un colchón detrás de nuestros hijos, este, tratando de que no te caigas, porque si hacemos eso, en ese proceso de desarrollo de la adolescencia y la adultez, ya vemos que son personas que no pueden tener ningún tipo de frustración porque entran en depresión, no quieren salir de su casa, son vulnerables en la parte afectiva. Entonces, yo no creo que eso querramos para nuestros hijos. Si nosotros somos padres nutritivos, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Van a Bien ser empoderados, van a apoderados. ser niños que van a ser adaptables a los cambios, van a luchar por sus cosas, van a ser emprendedores, van a ser dispuestos a tolerar cualquier cambio y ser felices y disfrutar de sus etapas, disfrutar de su vida. Y eso es lo importante, o sea, que cómo vemos a nuestros hijos en el futuro, ¿no? Dependiendo de mamá, porque yo No, también quiero tener a mi hijo así, entonces yo no. quiero que dependa de mí, que no se vaya de mí nunca. No, tiene que ser independiente, ¿verdad? Y también no es que se va a olvidar de mamá, por favor, si nosotros inculcamos valores y amor también, nuestros hijos no nos van a dejar, porque Ujú. fíjense los ejemplos de estas 2 mujeres que están aquí, Mili desde su punto de vista y Noraida desde su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué pasa? Wow, mi mamá. O sea, mi mamá, Sí, imagínate, es tan importante en mi vida. sí, sí, Entonces, señor. no ha olvidado a su madre. No quiere decir que nos van a olvidar si ponemos autoridad, por favor. O No. sea, si ponemos autoridad es amor, porque también la disciplina es amor. Si nosotros amamos a nuestros hijos, los tenemos que disciplinar, porque tenemos que hacer que ellos sean por ellos, no por nosotras. Porque nosotras pasamos, nos vamos, Ujú. ¿ok? Pero nuestros hijos van a quedar probablemente. Sí. Entonces, es un proceso natural de vida. Es la formación, Nora y Adelaida, formación de carácter. Y dentro del carácter viene la actitud. Cuando hablamos de la ética, de los valores, también viene el manejo emocional, que es el más importante de todos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es cuando creamos y formamos esos niños, porque existe actualmente el bullying, que es el acoso escolar, y el moving es el acoso eh, laboral, porque esa persona desde pequeña no crió un carácter. Cuando las personas tienen carácter Sí, y actitud, esas cosas tal vez no les afecten, están formados para eso, para evitar que esas cosas, que cosas pequeñas
que las convierten en grandes, los lleven a ese manejo de sentirse afectados. Entonces creamos y formamos hijos que están preparados para su escolaridad con sus compañeritos del colegio, para su universidad con sus compañeros de clase, porque en la universidad es un universo de aprendizaje, ahí encontramos todo. Y uno sabe qué elegir y aprender de eso, además de los libros que tenemos en la universidad. Entonces es eso, la formación, el disciplinar, la autoridad con amor es la formación de un ser humano con carácter y con actitud ante la vida. Así es, tal cual, así es. No sé qué tenemos por ahí, Mili, pero fíjate que cuando ya empezamos a hablar de esta parte del ser autoritario, ¿no? Vamos a diferenciar entonces ahora este otro lado, ¿no? Que es el padre autoritario, ese padre que no le da la opción de escuchar al hijo. Eso tampoco es correcto, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de escuchar y de acordar, ¿no? Pero entonces, si este padre es este padre típico o madre típica en que en esta casa se hace solo lo que yo digo y ya en este instante, En esta como casa yo mando quiero, yo. ¿ok? Entonces, ese autoritarismo también es mal visto por nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos también deben tener la posibilidad de opinar y de hacer sentir qué es lo que pasa para ver qué decisión puede tomar esta mamá de acuerdo a lo que este hijo está diciendo, porque a veces nosotros como padres, si no vemos la posición de nuestros hijos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, escuchar, tener esa comunicación asertiva y poder tomar la mejor decisión como padres. Oye, mira, yo siento que mi hija es así o asado y necesita esto, pues vamos entonces a tomar esta decisión. ¿Ve? Entonces, no es ese papá que tú haces lo que yo digo y punto. Ya se Exacto. acabó. Los, ef- los Es ef- así el horario que yo te digo y es así este horario. Entonces, tienes que darle la flexibilidad. Si tú estás poniendo una disciplina en hábitos, ¿verdad? Si estás poniendo unos límites y le estás diciendo a tus hijos, ok, ¿cómo quieres que sea tu horario a partir de que llegas a tu escuela, de que llegas de la escuela? Le estás inculcando que debe hacer unas actividades, que debe permanecer una secuencia para que él cumpla, ¿verdad? Pero te está dando la oportunidad de decir, no, mami, yo prefiero comer, luego acostarme un rato y luego continuar con mis deberes, ayudar. Entonces le dice, ok, anota entonces eso. Pero ya estamos induciendo una disciplina sabiendo que nosotros somos autoridad, pero le estamos dando la posibilidad de que él se organice por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ese padre autoritario no ejercería en este caso eso, ¿verdad? Sino que diría, llegas, te lavas las manos, te sientas, comes, haces esto, haces. Entonces no le da la posibilidad al niño de que él, por ejemplo, diga, pero yo quisiera hacer esto primero o esto después, igual lo voy a cumplir. Exacto. Entonces, Lo que eso es cambia es el interesante orden, también. pero está cumpliendo con sus Exacto. funciones. Y que es una instrucción que tú le estás dando que tiene que hacer y la va a cumplir, pero también él tiene la posibilidad de expresarse y de comunicarse y decir, la quiero en este y en este momento. Ahora, Entonces ahí estamos siendo padres con autoridad, pero no estamos siendo padres autoritarios. Pero si somos esos papás que, espérate, si no te levantas te voy a lanzar esto porque, no. ¿ves? Si no, entonces no es la idea, ¿no? La idea es que podamos tener una relación armónica con nuestros hijos sin necesidad de llegar a una violencia física. Por ahí hay muchos papás que yo me consigo siempre en la vida, en esta vida, que dicen, pero es que a mí me dieron bastante palo, a mí me dieron muchísimo, durísimo, y a mí no me pasó nada, estoy aquí vivo. Pero no te estás viendo de ese autoritarismo que estás ejerciendo en tu hijo, que le estás haciendo daño, que es otra generación, que necesita otro patrón de conducta, que necesita otro patrón de vida, y tú le estás dando una vida anterior que para él no funciona. No funciona. Entonces no podemos en esta actualidad actuar como actuaban nuestros padres, porque no va a funcionar. Y otra cosa, nosotros no sabemos si nosotros estuviéramos bien, no repitiéramos el patrón, porque nosotros mejoramos la versión, como decía Mili Noraida, creo. La versión que nosotros queremos para nuestros hijos tiene que ser mejor a la nuestra. No puede ser estancada en un patrón de vida.
porque nuestros padres también se equivocaron con nosotros. Claro. Nuestros padres para nosotros los Ujú. amamos con locura, pero también cometieron algunos errores que nosotros debemos de evitar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros sabemos que tenemos ciertas cosas de ese patrón que podemos tomar para el bien, lo vamos a recibir. Pero si hay cosas de ese patrón que tenemos que debemos evitar, saquemos, saquemos, porque no Sí, pertenece a esta generación. exacto. Esta generación no funciona de esa manera. Así. Entonces, Ahora, la idea es que, sí, la idea es que podamos establecer una relación de autoridad sin llegar al autoritarismo y al maltrato de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tampoco de esa manera vamos a conseguir nada. Entonces, la una, idea es... una cosa, Adelaida y Nora, ustedes que son maravillosamente madres, hay algo muy importante que también debemos conversar, que es cuáles son los efectos cuando somos padres autoritarios sobre nuestros hijos en estos tiempos. Entonces, ¿qué me dicen ustedes cuando un padre, ustedes que están en la parte de educación y de psicopedagogía, qué pasa cuando un padre es autoritario? ¿Qué efectos produce sobre su hijo en presente y cuando sea adulto? Primeramente el temor. O Ujú, sea, los hijos cuando tienen padres autoritarios ejercen temor. Y si no ejercen, si no, perdón, no crean ese temor en nuestros hijos, temor a decir, temor a hablar, temor a comunicarse, porque me van a ujú, decir que no, porque no sé qué, porque es que mi papá no me comprende, es que no me quiere, es que no, como no me comprende, no debe amarme. Entonces, esa sensación de ansiedad, de desasosiego que tienen los hijos afecta su emocionalidad y en la adolescencia es fatal. Y sí. otra cosa también importante, no solamente es el temor, es el no voy a decir, mejor lo hago a escondida. Ujú, ¿Entiendes? Entonces, mejor como tengo un padre autoritario en casa, yo prefiero no decir nada y quedarme calladito y hacer cualquier locura y no lo voy a comunicar para que mi padre me oriente, sino que lo voy a tomar yo por decisión propia porque sé que me va a decir que no. Entonces también tenemos esa otra fase en los niños, entonces prefiero no hablar, prefiero no decirle nada a mi padre porque entonces prefiero hacer algo a escondida. O sencillamente empiezan a probar con los amigos esa identificación. Fíjese que es tan peligroso, ujú, es tan riesgoso porque en la adolescencia, acuérdense que hay una identificación con sus iguales, ¿verdad? Hay ujú. una identificación con los púberes y los adolescentes, entre ellos mismos. Entonces buscan ese amiguito que sea el que le diga qué debe hacer. ¿Qué crees tú que debo hacer? Es que yo me identifico porque tú me entiendes, mi padre no. Tú me Ujú, entiendes, mi exacto. padre no. Entonces yo prefiero escuchar a los que están a mi alrededor y no escucho a mi hogar. No escucho a esa madre que tal vez tenga la posibilidad de darme un buen consejo, no la voy a Ujú, escuchar. ¿Ves? Entonces la idea es que tengamos mucho cuidado con eso, porque allí es cuando vienen embarazos precoces, consumo de drogas, bueno, infinidad de cosas, grupos como esos famosos emos, los grupos de cualquier cosa que le aparezca en redes sociales, ellos quieren ir buscando porque quieren identificarse con alguien porque no tienen un patrón a quien identificarse en el hogar. exacto. Entonces tratan de buscar otros patrones Y para identificar. y la sumisión en este Y la caso. sumisión. Claro, la sumisión, lo que decía del temor, ¿no? Del miedo. Ujú, La sumisión va a estar allí con el miedo. ujú. Entonces, por eso es que debemos ser cautelosos a la hora de ejercer nuestra autoridad con nuestros hijos. Entonces, número uno, no tener miedo a ser padres con autoridad. Si ese es nuestro rol, somos padres, pero eso sí, con el límite de nos llegar a ser este papá que muchas veces incluso no da ejemplo, porque a veces los papás cuando ejercen una autoridad, muchas veces quieren ejercer una autoridad en casa para todos los Ujú, miembros, no solamente para los hijos, inclusive para la esposa. Y entonces ejercen esa autoridad tan fuerte, ¿verdad? Perdón, ese autoritarismo, mejor dicho, no autoridad, autoritarismo, que los hijos empiezan a ser cómplices de las madres y las madres sumisas también empiezan a ser cómplices de los hijos y hacen un enlace equivocado. Y entonces ya, no sé cómo llamarlo, pero se puede llamar incluso hasta alcahuetería, ¿no? ujú. Espérate, como tu padre es autoritario, ¿verdad? Eh, no le digas nada. Vamos, yo te lo guardo en secreto.
Y entonces es una relación equivocada. ¿Cómo le estás manejando un doble discurso a tu hijo? Si no respetes a tu padre, dímelo a mí. Ujú, Este, exacto. yo te digo que sí, él te dice que no, y entonces hay una confusión total. Y a veces hay cosas que se convierten en cosas equivocadas porque no hay un acuerdo familiar. Entonces es muy delicado cuando uno es un padre autoritario, ¿no? Es muy delicado. Igual que los padres pagadores. Ah, bueno, yo te pago. Ujú, Este es otro tema, más adelante lo veremos. Pero es así, ¿no? así es, así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos, haciendo una conclusión cada una de cómo podemos hacer, buenos padres con autoridad en casa? Sí, lo podemos ir anotando. Incluso Ujú. recuerden que pueden hacer sus preguntas, pueden escribir, que nosotros gustosamente les vamos a responder. Estamos aquí para servirles, estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para orientarles y darles esa mano amiga para que puedan ejercer su rol como padres de la mejor manera posible, ¿no? La mejor manera posible porque obviamente somos seres humanos y vamos a tener nuestras debilidades, pero la idea es hacerlo lo mejor que podamos. Así que empiecen a mandar sus mensajes, Sí, empiecen a escribirnos sin pena, eh, que nosotras vamos a ayudarlos, ¿ok? sí. Bueno, podemos hacer lo siguiente, de acuerdo a toda esta recopilación que hemos hecho de esta conversación, eh, de pronto siempre tengo algunas preguntas por ahí de algunos papás o algunas mamás que dicen, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo yo puedo manejar a mi hijo Uber, por ejemplo, cuando está encerrado en su cuarto y no quiere hacer nada, ¿no? ¿Cómo ejerzo la autoridad? Miren, mamás, si nosotras empezamos a ejercer nuestra autoridad como madres desde que nuestros hijos ya son pequeños, a partir de los 2 años, como decía Mili, tenemos memoria para lo emotivo, ¿verdad? Para lo emocional. Desde esa edad nosotros tenemos que empezar a ejercer autoridad y límite. Porque cuando llegamos en la pubertad nos encontramos unos adolescentes que no nos quieren obedecer. Y es peor. Sí. ¿No? Entonces tenemos que hacerlo desde el principio, desde nuestra base, mis amores, a ser autoridad de sus hijos, a ejercer ese rol de autoridad en sus hogares para que no les pase esto. En el caso de que hay niños que están en la adolescencia ya porque no se les ha dado esa autoridad, ¿ok? Es importante que busquen ayuda. Si ustedes ven que no pueden porque realmente el niño no está obedeciendo, quiere hacer lo que él quiere, se encierra en su cuarto, entonces ahí hay que emplear otro tipo de técnicas para poder recuperar ese pequeño y que él vaya entendiendo, o pequeña, que vaya entendiendo cómo es la autoridad, cómo se va a ejercer desde casa, cómo disciplinar. ¿Mm? Porque sí, hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros le estamos diciendo como base y lo que nos encontramos y con lo que nos encontramos cuando nuestros hijos ya entran en pubertad y en adolescencia. Que es la parte más fuerte de la Es una parte crianza de... linda, es Ujú, una parte maravillosa, hermosa, sí, preciosa, ¿ok? pero Es fuerte. una de las etapas más lindas, porque la adolescencia, imagínense todas las cosas que pueden hacer nuestros hijos, esos deportes, destacar, la que Oh, hace patinaje, la que hace voleibol, arte. la que hace, ajá, y todas esas cosas tan bellas que tienen Ujú, para dar, pero si no están guiados por nosotros, se sí, convierte en un verdadero desastre sí, señor. en el hogar. Entonces, para eso estamos aquí, para prevenir. Pero si hay alguno de estos papás que nos está viendo, que sabemos que está pasando por una situación que enfrentar con su puber y su adolescente, pues comuníquese con nosotros y con mucho gusto los vamos a ayudar. Porque sí hay que hacer otros detalles en cuanto, o deberíamos de quizás anotarlo por allí, Norita, de hablar de este tema con los adolescentes como tal, ¿ok? Entonces, eso básicamente, mis amores, y podemos ir anotando, quizás ustedes pueden ir haciendo alguna pregunta y Sí. podemos ir diciendo, por ejemplo, estableciendo cómo establecer, número 1, la comunicación, ¿verdad? La Ujú, comunicación la asertiva entre comunicación. nuestros hijos. Número 2,
para poder tener una comunicación asertiva, ¿qué tenemos que hacer, papá y mamá? Escuchar, Escuchar y observar. hablar, pero también escuchar y, muy importante, observar. Observar. Observar la conducta de nuestros hijos para saber cómo vamos a reaccionar ante cualquier situación. ¿Mm? Así es. Número 2, poner límites, implementar límites, establecer normas de convivencia familiar, hábitos. Las normas de convivencia familiar son naturales. Sí. Mamá no tiene por qué hacer todo en casa, ¿ok? Ujú. Para eso estamos todos. Mamá puede tener un hijo colaborador que lave su platico de acuerdo a su edad, ¿verdad? Porque tampoco le vamos a exigir a un niño hacer cosas que ya es de un adulto, ¿verdad? Como lavar un baño, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Ujú. Pero sí, recoge tus juguetes desde pequeño, recoge su juguete, ayúdame a doblar la ropita, colócalo en la gaveta o colóquelo en el closet, vamos a recoger, vamos a organizar, traiga los platos, sirva el agua, sirva los cubiertos, ponga la mesa, dele de comer al perrito. O sea, mamás, nosotros somos empoderadas y creativas. Ujú. Así que para cuando tengamos que establecer nuestras normas, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta y en consideración todo lo que gira en torno de una convivencia familiar. Entonces, un hogar con normas de convivencia familiar, con amor, con comunicación asertiva, con observación, con límite, ¿ok? Que no confundan los patrones o los roles, mejor Exacto. dicho. Ujú. Entonces, allí es donde nosotros podemos ejecutar una buena autoridad dentro de nuestros hogares. Bien, Norita, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinas tú de estas recomendaciones? ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar tú, mi amor, para estos papitos que nos están viendo, estas mamitas hermosas, empoderadas? Sí, de verdad, Adelaida, que esas recomendaciones que has dado son como que la base o la clave de todo este proceso de aprendizaje y tomando en consideración cuál es el concepto claro de lo que es autoridad dentro del hogar. Importantísimo, como ya lo dijiste, la comunicación. Esa comunicación con respeto hacia tu hijo, esa comunicación que lo ayude a abrir ese canal, que lo ayude a abrir como que ese corazón para que él se pueda expresar, para que él se dé el permiso de hablar contigo, de contarte cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos, cuál es su proceso que está viviendo. La comunicación es sumamente importante. Y muchas veces nosotros como padres, como dijo Mili al principio, ninguno de nosotros hemos venido con un manual. Ninguno, o sea, o por lo menos yo no he visto manual 2022 para ser el padre perfecto o manual para ser el padre súper. No, no hay un manual, pero sí hay recomendaciones, recomendaciones que tú puedes aplicar para que logres buenos resultados dentro de tu hogar. Y nosotros como padres, mire, así como ya he dicho, no hay un manual y si tenemos que pedir disculpas, señores, vamos a pedirle disculpas también a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, porque en dependencia de la situación que nosotros estemos, a veces también decimos una palabra que se nos escapa y de repente no era la más apropiada, una acción, un gesto. Entonces, si yo pido disculpas a mi hijo, eso no me va a hacer menos delante de mi hijo, todo lo contrario, eso me hace grande, porque yo soy el patrón que mi hijo va a seguir. Y si yo adulta soy capaz de pedirle disculpas cuando he faltado un gesto, una palabra a ese niño, wow, no saben ni se imaginan lo grande lo que están sembrando ya desde ese momento a ese ser humano que queremos que crezca en formación, de manera integral, en armonía, con amor. Entonces, como dijo Adelaida, hay que comenzar a abonar esas Ujú. personas porque una pregunta que hago muchas veces cuando me toca dar alguna charla es, ¿quién sabe hasta cuándo tú vas a estar con tu hijo? Nadie tiene una bolita mágica. Eso Sí. nadie lo sabe. Entonces, aprovechemos el momento, el proceso para hacerlo bien, como que si cada día es un nuevo día para nuestros hijos, como siempre lo ha sido. Entonces, de verdad, Adelaida, súper encantada
ponencia con ese tema de verdad tan importante Buenísimo. y hacerle la invitación a todas esas madres, a todos esos padres, a todos esos adolescentes que sigan nuestro canal Entre Nos Educación. Es un canal creado para ti, para hablar, para escucharte. Es una ventana abierta donde queremos hablar desde los resultados y conocer a muchísimas personas más y que nos cuenten cuáles son sus resultados. Porque recordemos que todos los días aprendemos algo. Gracias, Adelaida. Gracias, Así Mili. es, así es. Y bueno, como dijo Adelaida y como dice Nora, en lo que es la descripción del canal están todas nuestras redes sociales, nuestro email. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden hacer propuestas de temas y con mucho gusto las abordamos. Tenemos a nuestra querida Adelaida con la parte de psicopedagogía, a Noraida con la educación y repostería de aprendiendo haciendo y con Milagros en la parte del coaching personal y empresarial. Entonces, nos despedimos y un abrazo inmenso para cada una, Nora, Adelaida, y mujeres empoderadas y padres empoderados si nos están viendo. Y nos vemos el próximo jueves en nuestra cita con Entre Nos Educación. ¿Sí? Así Bye. es. Bye, muchas gracias a todos. Los esperamos siempre conectados a nuestro canal para que estén pendientes de todos esos temas que sé que ustedes necesitan. Así que, Bye, bye, linda bye. noche. Igual.